Baisha pa Coaracoa pero imagina Ateneo de Lengua y Cultura Guaranipe, Jaro y me Boejara David Galeano, Baisha pa profe. Y por antes andé ya mi Batecoba. Y por intereiros de Chao. Se veía, ahí por la ya se la mojina Guarani M. Aceite hoy. De por Guarani M, bichos amba, ahí se va. Era hoy Guarani me. Pero ñejan baite, pero no lo puto mande. Bueno, profe, quiero que nos comente un poco cómo nace el día cómo nace el día del idioma guaraní. Sí, en la Constitución Nacional de 1967 se incluyó el artículo 5 que reconocía como idiomas nacionales al castellano y al guaraní, con una observación de que el castellano tenía que ser el idioma de uso oficial. Bueno, y como fue la primera constitución que reconoció al guaraní en esa condición, los profesores de guaraní en la década del 70 tomamos la decisión de tomar esa fecha de promulgación de la constitución, que fue el 25 de agosto, como Día del Idioma Guaraní. 25 de agosto de 1967. Y desde allí, para ser más exacto, en 1975, serían prácticamente unos 7 o 8 años después, que la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay tomó esa fecha como Día del Idioma Guaraní. Y la celebración ya corrió de allí en adelante. De ese tiempo a ¿cómo le ves al guaraní? ¿Pensás que creció, se habla mucho más? ¿Y cómo manejan los jóvenes el idioma del guaraní? Bueno, partamos de una cuestión muy importante, que en este momento, y esto no por halagar al programa de ustedes, le da un espacio preferencial al guaraní con el propio nombre del programa, Baishaba. Eso era una cosa impensable 30 años atrás, 20 años atrás, y demuestra algo mucho más valioso porque quienes lideran el programa son todos jóvenes, y eso muestra también cómo el guaraní se fue posesionando, pese a pasar momentos tan difíciles, desde el hecho de ver a tanta gente arrodillarse por hablar guaraní o recibir un golpe en la boca, el famoso tantas veces se prohibió, y en colegios, en escuelas, las criaturas que eran castigadas, recorriendo el patio de la escuela por hablar guaraní. Bueno, todo eso si tomamos en cuenta, vamos a darnos, pero por absolutamente satisfechos con los cambios que tenemos hasta hoy. Obviamente sobra mucho todavía por delante, pero lo importante acá pasa porque hoy está en la Constitución Nacional, hoy está en la reforma educativa, hoy tenemos muchas publicaciones en guaraní o acerca del guaraní. Hoy es idioma oficial del Parlamento del Mercosur, para nosotros un gran logro dentro de la región, y hoy está en internet, está en una posición que probablemente nunca antes tuvo el guaraní, en términos, digamos, de fortalecimiento. Pero insisto, hay muchas cosas todavía que hacer. Y hay que destacar también que durante la guerra fue muy importante para nosotros para poder manejarnos y comunicarnos. De hecho, hay una serie de antecedentes previa a la guerra, durante y posterior a la guerra, en el sentido de que la Triple Alianza decía: si nosotros queremos dominar al Paraguay, destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir la lengua. Y de eso López sabía perfectamente. ¿Qué hizo? Convoca en 1867 en Paso Pucú a un grupo de especialistas de lengua guaraní de su tiempo y les pide a ellos que confeccionen un alfabeto. En base a ese alfabeto se comenzaron a publicar los periódicos de trinchera, ¿verdad? El Cabichuí, el Centinela, el Cacique, Lambaré, La Estrella. La Estrella que se escribió justamente hoy. Y bueno, y justamente de eso sirvieron esos medios para prácticamente burlarse siempre del enemigo. Hay una parte que yo siempre recuerdo, dice de Natalicio María Talavera: Bojapuy añarimbaco y arindaye oí, oyoguaba jaangaca y yaguajambopi, Pedro II el caí, Bartolomita el yaguá, Venancio Flores Bopi, la Triple Alianza guá. Y corre el poema escrito por él, sobre todo en ese sentido de levantar el ánimo a los soldados, generando una especie de burla del enemigo. Que para los demás era imposible entender. Por supuesto. Lo mismo ocurrió con Estigarribia, allá en la Guerra del Chaco, que en 1933 declaró al guaraní como idioma del ejército paraguayo. Y yo suelo recordar donde hoy una famosa frase que se había utilizado en una de las tantas batallas, en una de esas batallas decisivas,
Dicen que había un puesto de agua, el único, y que allí había llegado una tropa paraguaya muy reducida, pocos hombres, y al llegar allí se les anuncia que venía a ese mismo lugar una tropa boliviana de casi 9.000 hombres a un día de distancia. La tropa paraguaya pide socorro al Comanchaco y de acá se les responde con una frase que decía: con heriré, caballuje temambos apuya jota pendepiari. Los bolivianos que entendían de esto tenían su servicio de inteligencia, hicieron la traducción y en la primera parte no hubo problema, con heriré al amanecer. Donde se generó el problema era caballuje temambos apuya, un caballo de 3 patas, ni siquiera entero el caballo, y Ojota pendepiari irá a salvarlos. Lo que nunca pudieron entender es que caballuje temambos apuya en realidad era el tercer cuerpo de caballería. Y frases como esas marcaron a fuego esa gran contienda. Allí tuvimos nosotros a Emiliano R. Fernández, que escribe todos sus versos en guaraní. ¿Quién nos recuerda? Roja Silva Arecao, 13 Tuyutí, que es la más emblemática de todas las canciones, la más patriótica si se quiere, ¿verdad? Pero que en el fondo revela las circunstancias tan violentas, tan crueles en que se libró la batalla en Anagua. Porque hablar en guaraní es mucho más diferente, te da esa sensación y un escalofrío inexplicable. Guaraní ñani este ñanen bae, era oñan de Rubipe, oñan de Recope, oñan de Yurupe, oñan de Conazome, oñan de Angabe, omimbi o veraja oyayay, aupeare opa vetea, ñan de Rogabe, ñan de Recojabe, ñani emana guaraní, ñani era mimita mimime. Ya bueno, tía, año ñan de ñe guaraní. Allá es caramoa, japemba, esto Isabela. Guaraní rupibe ñande yacacuave, ñande yayejesaucabe, etambo estamos con anga y ñande saramoa, de Joramo Francia, pero yo voy a guaraní. Bueno, profe, te agradezco mucho por este espacio y antes de despedirme quiero que le dejes un mensaje a los jóvenes para que amen, valoren y abracen este idioma tan lindo que es el guaraní. Opa veteabe. Cheretangua, mitarusu, hakakoa, APM mitarusu. Ñani ekena, ñani ara, ñani ñandu kona, ñaya haikuana, ñami asai que ñani pukawipe, tetia epe, mbora ikupe, guaranini ko ñanandu, ikatupiri, haweisa angetente, omimbio veraja oyayay, pe ñaneta, ombotu isabe, ñande, ñanemanguibe. Guaraní rupibe ya yo haikuve, ya yo saramoa, ara que na ñani ñamon barete pe ñani opa ite jaiko harubi. Uapame opa veape guaraní arare.